terreno a la muerte. Pues si consideramos que en 1928 Fleming descubrió las capacidades antibióticas de la penicilina y desde entonces se comenzaron a desarrollar infinidad de antibióticos para combatir diversas enfermedades, como sabemos, y aún hoy seguimos mundialmente buscando y desarrollando vacunas contra el coronavirus, cuando históricamente se puede reconocer que Edward Jenner en 1796 empezó a utilizar con éxito el material de la viruela para inmunidad de la misma enfermedad en los seres humanos. Así que en realidad, la medicina siempre ha visto a la muerte a la cara, como su contrincante, y ha sido un área donde no se le considera un tabú, ya que socialmente y dependiendo de la cultura, la muerte no es bien vista, ni siquiera de reojo, sino que intenta mantenerse en secreto, silenciada. Máxime si se trata de una muerte, por ejemplo, por suicidio. Generalmente se dirá que fue un infarto, por vergüenza, porque nos da vergüenza. Durante más de 1000 años, la muerte solía acontecer en casa, era familiar. Acudía el médico, que entonces se llamaba médico de familia, que atendía y conocía a cada miembro de familia y su muy particular temperamento, e inclusive su dinámica de cabo a rabo. Y era común morir entendiendo esto como el último acto, como el momento cumbre de la existencia de una persona. Se moría con más conciencia, con dignidad, y se le daba un sentido a la muerte. Acudía el sacerdote o cura y también el abogado, en aras de colaborar para poder dejar el cuerpo, la herencia y asuntos materiales, así como el alma, en paz. Se moría rodeado de la familia, acogido por la familia, en un ambiente conocido para el enfermo, con sus afectos cercanos y con los profesionales que aseguraban una partida confiable a un lugar desconocido. Morir nunca ha sido meramente un acto biológico y es por eso que el hombre siempre le ha dado un significado. En este punto, me gustaría muchísimo contarles un cuento sufí. Se llama Nasruddin y la peste. Nasruddin es un maestro o mulá, como se le llama. Es un personaje mítico que representa a un maestro para mostrar ciertas enseñanzas sufíes. Pues se los cuento ahora. Iba la peste en camino a Bagdad, cuando se encontró a nuestro personaje, Nasruddin, y él le preguntó: «Peste, ¿a dónde vas?». Y la peste le contestó: «Voy a Bagdad, voy a matar a 1000 personas», y siguió su camino. Poco tiempo después, la peste y Nasruddin se volvieron a encontrar y muy enojado el mulá Nasruddin le dijo: «Me mentiste. Dijiste que matarías a 1000 personas y mataste a 10,000». Y la peste le respondió tranquila: «Yo no mentí. Yo maté a 1000 y el resto de las personas se murió de miedo». La pandemia de este 2020 nos ha empujado a reconocer socialmente la muerte, nos guste o no. Ya no hay despedidas, no se le maquilla, apesta, siembra el pánico, contagia y trata de integrarse como parte de una nueva normalidad. Y es que la gente se muere, y se muere con una velocidad vertiginosa. No da tiempo ni de curarla, ni de volverla a ver. Inclusive, se le han impuesto a los médicos criterios de guerra ante las muertes a destajo en algunos países, trastocando los valores de los profesionales de la salud y teniendo que ejercer como una especie de dioses con espada de Damocles, que en realidad los han puesto a ustedes entre la espada y la pared, teniendo que elegir quién vive y quién muere, como si la vida de un anciano, por tener más cantidad de años vividos, valiera menos. Entonces les hago esta pregunta: ¿se valora más la vida por vivir que la vida ya vivida?
Es ahora la muerte quien empuja a la ciencia a evolucionar, a despertar y espabilarse para salvar vidas y para seguir preservando la especie. Así que no cabe duda que muerte y vida, vida y muerte van de la mano, como la noche y el día. Y es curioso saber que de alguna forma, desde la mitología griega, nos cuenta que Thanatos, la personificación de la muerte, era hijo de Erebo, que es la oscuridad, y de Nix, la noche, y hermano gemelo, curiosamente, de Hipnos, dios del sueño. Ambos se acompañaban a todas partes. Es importante señalar que para los griegos el sueño era una anticipación de la muerte. A Thanatos no se le consideraba un ser temible, sino todo lo contrario, pues su labor era la de liberar a una persona del dolor y del sufrimiento, y con un solo toque hacer que el destino previsto se cumpliera. Dicho destino ya estaba definido de antemano por las parcas. Por eso a la muerte también se le denomina la parca. De tal manera que Thanatos solo se aproximaba a quienes estaban a punto de morir, desenvainaba su espada, que siempre la llevaba, para cortarles un mechón de pelo, el cual era la prueba fehaciente para evitar equívocos, y la llevaba ante Hades, el dios del inframundo, y acompañaba a Thanatos al difunto hasta entregarlo al barquero, cuyo nombre era Caronte, quien transportaba a los muertos hacia el mundo de las almas. Ahora bien, ¿cuál es la labor de la tanatología? Etimológicamente hablando, pues proviene de thanatos, muerte, y logos, tratado. Por lo tanto, se podría decir que es el estudio multidisciplinario sobre la muerte y los moribundos. Un profesional tanatólogo es quien colabora para ese difícil momento de la transición entre la vida hacia la muerte del enfermo y apoya a sus familiares, además de que coadyuva colaborando con el equipo sanitario. Con respecto, además de apoyar a sus familiares y de la frustración que pueden llegar a sentir los médicos con respecto a la orientación que tienen, a salvar vidas, a sanar. Podríamos decir que el tanatólogo es como un pivote. Interviene en esa parte tan sensible y delicada que es tener una muerte digna, para que haya una realidad fehaciente e inminente entre familiares y enfermo, procurando que este último encuentre una reconciliación con su propia biografía, aceptando las decisiones tomadas tal cual en su momento, procurando aliviar dentro de lo posible las deudas emocionales, las preocupaciones o conflictos restantes, para poder despedirse con paz interna. El tanatólogo evita la carga emocional que un médico no está entrenado para llevar, ya que su orientación es otra y puede llegar a aliviar el sufrimiento psicológico que los familiares descargan. Más adelante, procurará, de alguna forma, apoyar a los deudos a realizar el duelo, para que éste sea sano. Es capaz de atender cualquier tipo de pérdida significativa para el paciente, no solo el final de la vida, ya que el dolor es único, es personal. Por eso el dicho de que no hay dolor que no duela sino el ajeno. El dolor personal es tanto físicamente único que por eso podemos ver que hay personas que tienen un umbral del dolor alto y otras bajo. Pero emocionalmente también es muy relativo a la persona, no se puede comparar. Lo mismo es importante para una persona, por ejemplo, que vive sola, su mascota, que la pérdida de una pareja o de un pariente, porque todo va relacionado a la edad, al vínculo amoroso, a la cercanía afectiva, a las circunstancias personales, a las experiencias anteriores de vida, por ejemplo. Si comprendemos que desde la perspectiva física la muerte es la ausencia de signos vitales
paro cardiorrespiratorio y muerte encefálica, y que desde el punto de vista psicológico provoca ansiedad, falta de control, sufrimiento, angustia y miedo, mucho miedo, miedo a lo desconocido. Sin embargo, en este punto, medicina y tanatología se vuelven a encontrar y a tomar de la mano, porque el miedo disminuye si el dolor físico lo hace también, lo mismo que el psicológico, ya que el sufrimiento es un estado cognitivo y afectivo negativo, caracterizado por la sensación que tiene la persona de sentirse amenazado en su integridad, por el sentimiento de impotencia para hacerle frente a dicha amenaza y por el agotamiento de recursos, tanto personales como psicosociales. Y consta siempre de dos elementos. El primero es el significado que la persona le da a las experiencias que vive. Puede verlas como amenazantes y dañinas o como liberadoras y benéficas, por ejemplo. Y también los recursos personales que se ponen en marcha para afrontar dichas experiencias, ante lo cual es muy importante que la persona enferma no sienta que pierde el control total con respecto a su enfermedad y la comunicación, así como el apoyo emocional, ya que el hecho de autogestionar las emociones también nos da autocontrol. En un intento fracasado de evitar nuestras propias emociones y negar la muerte, en ocasiones se vive una falta de comunicación entre toda la familia, que se llama conspiración del silencio. Como si silenciar los problemas los resolviera, como si callar hiciera que desaparecieran de una vez por todas y disminuyera el dolor de una situación ya inminente, lo cual no podría estar más lejano de lo correcto, pues lo que hace es aumentar el sufrimiento y la presión interna del enfermo, la presión externa de la familia, suprimiendo el sustento emocional que es imprescindible en dichos momentos. Hemos de apoyar y facilitar para que el esfuerzo médico y del equipo sanitario sea reconocido, porque el ser humano está acostumbrado en su ignorancia a creer dioses a los médicos, cuando son profesionales y hombres de ciencia. Muy bien haríamos con respecto a poder orientarlos un poco sobre nuestra persona o sobre nuestro familiar, ya que si es un verdadero arte el saber comunicar malas noticias, también lo es el arte del bien morir, que por cierto esta pandemia nos ha robado y no nos queda más que reinventarnos para poder seguir adelante y vivir habiendo aprendido que nada está escrito y que la muerte más que nunca la podemos observar y aprender a aceptar como universal, lo que siempre ha sido y hoy se nos planta frente a la cara. Cuando la muerte se anuncia sobre una persona, como podría ser el caso, por ejemplo, de un enfermo terminal, lo peor que podemos hacer desde el punto de vista médico y humano es tratarla como si ya estuviera muerta antes de tiempo, porque se le priva del apoyo, de la afectividad y acompañamiento que tanta falta hace en esos momentos. Y quizás el médico lo hace por distintos motivos, como falta de formación, es decir, no sabe qué hacer. Tal vez no tiene conocimiento sobre medicina paliativa o su empatía inicial y vocación se han convertido en técnica porque durante la carrera así lo han orientado y sabe bien cómo atender las enfermedades orgánicas, pero no el final de la vida. Y se le ha ido inculcando el distanciamiento humano o definitivamente le teme también a la soledad y a la angustia del enfermo terminal y no sabe cómo ayudarlo ni cómo manejar esa situación, lo que podría dar lugar a una actitud defensiva del médico que no se dé cuenta, lo cual no hará sino empeorar las cosas y suscitar una sensación de fracaso profesional tanto en él como el abandono del paciente. Y la verdad es que ninguno de los dos necesita tener esa situación, porque una situación de esta índole, es un tipo de atentado tanto para el profesional que se queda
como para la persona que se va. No se puede tomar la muerte como un fracaso o como una agresión y responder con agresión por culpa o por impotencia o por frustración, o porque nos recuerde que todos nosotros, inclusive nosotros mismos, tenemos fecha de caducidad. La muerte es que no se puede ignorar. Es comparable a cuando alguien, por ejemplo, se sabe enfermo, pero prefiere pasarlo por alto. Esto supondría que desconociéramos las distintas opciones que tenemos, de alguna forma, o que tendríamos, y delegaríamos nuestra salud en manos de la familia y de los médicos, ocasionándonos a nosotros mismos un descontrol cuando no es de nadie más que nuestra la responsabilidad de seguir dirigiendo nuestra vida. Quizás ante esta situación lo que le pasa al paciente es que no quisiera matar sus esperanzas y saber que va a morir. Sin embargo, sin tener la información adecuada y bien comprendida, que ese es otro punto, tampoco va a poder decidir sobre las cosas que tenga que decidir, ni tomar las acciones pertinentes para preparar lo que ha de dejar listo para sus familiares, como los asuntos legales, como las posesiones, ni tomará conciencia del tiempo que le queda para su futura partida, para despedidas, para pendientes y para perdones. Es por eso que la comunicación es primordial y por lo cual saber dar una mala noticia, como pudiera ser un diagnóstico, o anunciar que pasamos de la fase curativa de un paciente a la fase paliativa, así como instar al paciente y a los familiares para prepararse porque la despedida final ya viene y es invaluable, ya que cada persona es única en su forma de comprender y de proceder. No podríamos pasar por alto que ante una amenaza anunciada, nuestro propio organismo ya está biológicamente programado para huir, luchar o paralizarse. En el entendido de que a nadie le gusta recibir noticias desagradables, ni podemos controlar de antemano la forma de reaccionar del otro, pues muchas veces no conocemos ni la propia. Y quizás este sea un buen momento para hablar de algo que es inherente al hombre, y son las emociones. Somos todo emociones. Así podemos ver que la etimología de emociones es hacia, y movere, moverse. Resulta un movimiento en acción. Es una respuesta fisiológica y cognitiva que produce un comportamiento. Es un sistema innato y es adaptativo para la sobrevivencia humana, de igual forma que son las pérdidas, las frustraciones y el fin de la vida. Sirven para representar y expresar una reacción afectiva. En ocasiones, suceden de una forma tan rápida las emociones que es como un torbellino que nos impide tomar conciencia. De tal manera que una reacción rápida puede salvar una vida, ocasionar un desastre. Un cuerpo siente y experimenta al mismo tiempo la emoción en la corteza prefrontal. Es por esto que para dar una mala noticia es imprescindible contactar con nuestra sensibilidad, sin tratar ni de bloquear, ni anestesiar o soslayar nuestra capacidad empática. Es muy seguramente que nos indicará el camino para atender la forma ética de hacerlo, que es, entre otras cosas, que el paciente pueda asumir y comprender a su vez la situación real en la que se encuentra. El poder utilizar nuestras mejores habilidades para presentar la realidad, sin maquillaje, sin hablar de más y decir cosas que no tenemos que decir. Pues quizás el paciente aún ni las pregunta, ni las quiere saber, ni siquiera está preparado para oírlas. Nuestras palabras en realidad pueden ocasionar que la forma en la cual
transmitamos un diagnóstico sea peor que el diagnóstico mismo. Es decir, que comience a acabar con esa persona antes de tiempo. O que se sea sensible, se sea humano, aun cuando se espere lo peor. Saber manejar las malas noticias puede ayudar al paciente a disminuir el impacto emocional en el momento de ser informado, permitiendo ir asimilando la nueva realidad poco a poco y al mismo tiempo afianzando la relación médico-paciente. Las malas noticias en el campo de la medicina son amplias. Podríamos hablar desde un diagnóstico, por ejemplo, una enfermedad crónica como es la diabetes, hasta incapacidades, pérdidas de miembros o pérdidas funcionales como la impotencia. O un pronóstico desfavorable de vida. Una cosa será la realidad objetiva y otra será el componente subjetivo que depende del propio paciente. Por eso ellos responden influenciados en gran medida al contexto cultural y psicosocial en el que viven. No podemos dejar de lado otros factores importantes como la edad, las obligaciones personales, las obligaciones familiares, la experiencia previa ante enfermedades, los valores y las creencias. Se puede decir que una mala noticia definitivamente se convierte en un conflicto entre las expectativas que tenía el paciente antes de recibirla y las expectativas que ésta, la propia noticia, le proporciona. En realidad, para el médico, la problemática radica en cómo hablar con los familiares del paciente, ya que su familia suele ser su principal fuente de apoyo y esta también experimenta miedos, preocupaciones, expectativas y probablemente habrá que tratar. ¿Y qué puede hacer? El médico, por ejemplo, ante una respuesta muy intensa de la familia, para él también resulta desagradable dar malas noticias, porque no solamente a uno no le gusta recibirlas, sino tampoco darlas. Máxime, si en el modelo biomédico de enseñanza histórica de la medicina se valora más la competencia técnica que las habilidades de comunicación. Esto se traduce en que los médicos se sienten poco preparados para afrontar la intensidad de las malas noticias, tanto como para reconocer que no pueden proponer un tratamiento curativo, lo cual los hace sentir injustificadamente que están fallando, tanto al paciente como a sus familiares. Y dice Krause, una mala noticia es cualquier información que ensombrece drásticamente las perspectivas de futuro de la persona a la cual se le informa. La forma en la cual se den las malas noticias va a influir de forma muy importante la percepción que tendrá el paciente sobre la propia enfermedad, tanto como en la relación médico-paciente a largo plazo. Afortunadamente, tenemos soluciones. Se han desarrollado protocolos con respecto a esto, que sería bien importante revisar. Hay uno que se llama EPICE. Este protocolo proporciona estrategias para dar malas noticias de mejor manera. Las siglas van correspondiendo a los 6 pasos a seguir. La primera E corresponde a entorno, la P a percepción del paciente, la C a conocimiento, la segunda E a empatía y la última E a estrategia. Me gustaría poder explicarlas brevemente para poder hacer énfasis en la importancia de cómo se comunican asuntos desagradables para todos, tanto para el transmisor como para los receptores. E de entorno. Es de suma importancia darlas en un espacio privado, donde estén solo las personas interesadas. El médico debe estar a la misma altura físicamente que el paciente, es decir, sentado es mejor, por cualquier tipo de reacción. El paciente, por cierto, siempre es importante, muy importante que vaya acompañado, ya que suele suceder que ante el impacto se bloquee y no entienda apropiadamente la información.
El contacto ocular es muy, muy importante. Disponer del tiempo suficiente. Estar disponible para las reacciones y preguntas. Sin ningún distractor, por favor. Sin teléfonos, sin relojes, sin buscapersonas, sin personal que esté entrando o que esté saliendo de preferencia. La P de percepción del paciente. Es necesario saber si el paciente conoce ya su diagnóstico, qué sabe sobre su enfermedad, para corregir la información que pueda estar errónea y personalizarla a su nivel de comprensión. Esto es inminente. La I de invitación, aunque parezca absurdo, es pedirle permiso al paciente para darle la mala noticia. Como por ejemplo decir, quisiera poder darle sus resultados. ¿Está usted de acuerdo? Y averiguar hasta qué punto él sabe sobre ella. Las respuestas que el paciente nos dé van diciendo casi todo. Cuando un paciente te dice, estoy en sus manos, doctor, es que no quiere saber mucho más. Cuando un paciente te dice, ¿qué quiere decir, doctor? Es una pregunta que reitera la pedida de una información y que quizás quiere saber aún más. La sed de conocimiento es comunicar la información al nivel de comprensión que el paciente la necesita para que posteriormente él pueda tomar las decisiones necesarias. Por ejemplo, es mejor decir, un tumor se ha extendido por el resto del cuerpo que se ha metastatizado. Hasta difícil es decirlo. De vez en cuando decir, ¿me doy a entender? Ni franqueza brutal, ni optimismo engañoso. Cada vez más médicos piensan que dar un tiempo estimado de vida, de supervivencia, es innecesario o inútil, pero esa es otra historia. La E de empatía. Esta se debe de emplear a lo largo de todos los pasos y, si es posible, desde el primer momento que el médico conoce al paciente. Aceptar sin prejuicios nuestros las emociones y las reacciones del paciente. Entenderlas y transmitirle comprensión. Es normal que usted se esté sintiendo así. Debe ser duro para usted. Pero veamos qué podemos hacer. Y finalmente la E de estrategia. Después de recibir malas noticias, un ser humano se siente solo, aunque vaya acompañado. Y por eso le causa una sensación de incertidumbre, de shock, de impacto. Es necesario resumir lo que se ha hablado, asegurarnos bien de cómo y qué ha comprendido el paciente y formular un plan de trabajo y seguimiento le va a dar estabilidad y seguridad al paciente. Si lo más importante para los pacientes en realidad se tratara de saberse en manos de un médico competente, honesto y atento con él, que emita un diagnóstico certero, que tenga una escucha abierta y comprensiva para poderle hacer las preguntas que él necesite con la confianza que le merece y con un lenguaje y una respuesta comprensible y humano. Y si el médico le confiere el papel de cuidador principal a los familiares, porque son ellos en realidad su red de apoyo y de sustento emocional, y establece una alianza terapéutica, en lugar de verlos como una barrera entre él y el paciente, y si se les permite también expresar sus miedos, preocupaciones y expectativas ante la evolución, por ejemplo, de la enfermedad, o de cara a futuro, quizás el deceso, y explicamos la evolución más probable, las posibilidades ya sea de tratamientos o curativos o paliativos, la actitud de colaboración y de apoyo, la privacidad que se les brinde, así como la claridad en el lenguaje, como en el tratamiento ni en el tiempo que se les va dedicando, seguramente hará que el mal trago pase mejor. Todo esto ayudará a que las actitudes ante la muerte, si es el caso, determinen de mejor manera nuestro modo de morir, disminuyendo la angustia. Los cuidados hacia el enfermo deben cubrir
las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, porque eso es el hombre. Aún más, cuanto más se pueda prever la muerte. Es importantísimo no caer como profesionales de la medicina en una especie de ansiedad por sanar a una costa de la propia calidad de vida y en la tentación por no dejar morir al paciente, a lo cual se le denomina obstinación o encarnizamiento terapéutico. Y tampoco en el extremo opuesto, es decir, acelerar su muerte. En el centro están los cuidados paliativos, afortunadamente, el respeto al paciente y el acompañamiento profesional y humano, tanto para el paciente como para sus familiares, pues no podemos olvidar que si un miembro de la familia enferma, la familia enferma también. Hay un viejo aforismo, este que pueden ver aquí. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Por eso van de la mano. Al aliviar y consolar no es poca cosa, pues promueven la confianza para que al enfermo no se le considere muerto antes de morir, por favor, ni abandonado, sino más bien que se sienta escuchado, comprendido y acompañado, tomado de la mano desde el final de su vida en la transición hacia su muerte. Espero que les haya gustado esta ponencia. Espero que les sea útil a todos ustedes. Espero que de alguna forma esta vocación que tienen la lleven siempre a buen puerto porque hacen mucha falta. Muchas gracias. Ana, muchas gracias. Sin duda ha sido una ponencia muy interesante y me gustaría leerte un par de preguntas que nos han hecho. ¿Cuál es su recomendación para seguir adelante después de la muerte de alguien querido? Bueno, pues justamente hay que hacer el duelo porque el duelo es ineludible. Uno nunca puede saltarse un duelo. Y para realizar, como se dice, el trabajo de duelo, es algo en lo que hay que permitir que las emociones, las preocupaciones e inclusive las deudas emocionales que uno haya tenido no sean cargadas, sino desde luego se puedan elaborar con un profesional en dado caso. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Le compete a la tanatología definir el método ideal para entrega de malas noticias a los pacientes? En realidad no, pero se suele acompañar al médico, porque ya que el médico es quien transfiere y confiere tanto el diagnóstico como muchas veces el pronóstico y la forma de tratamiento, lo que sí se puede hacer es, junto con el tanatólogo, ver cuál es la mejor forma según el conocimiento de estas personas. Si ha habido un tratamiento previo con el tanatólogo, de ver cómo se le puede transferir una mala noticia a una persona. Ok. Una pregunta más, dice, psicológicamente en la actualidad, con la situación que estamos viviendo mundialmente, con la nueva normalidad hasta en la muerte, ¿cómo se puede ayudar a la familia de este paciente que muere de COVID, que no pudo despedirse, que está lidiando con el dolor de que su familiar murió sintiéndose solo en un hospital? Uh-huh. De hecho, actualmente y desgraciadamente tengo pacientes así. Entonces hay que hacer una despedida simbólica. Hay que ver todo lo que se hizo en vida por esa persona, todo lo que se colaboró en la vida de esa persona para honrar su vida a pesar de la forma que tuvo de morir, la cual es muy importante poder aceptar la situación tal y como fue y perdonarla. ¿Qué podemos hacer cuando la muerte llega rápido e inesperadamente? No es que podamos hacer mucho nosotros, justamente nos sorprende y el impacto es más fuerte. Entonces, dependiendo de nuestra estructura psicológica, veremos ese amortiguador psicológico que tenemos, cuánto tiempo nos quedamos en cada fase del duelo, para poder así observar si estamos elaborando bien o no el duelo.
Otra pregunta más, ¿cómo ayudar a una persona que ya recibió una mala noticia, pero de forma incorrecta? Eso es lo que hablábamos, que un diagnóstico mal dado puede, puede influir en la persona de una forma mucho peor. Habrá que corregir. Es muy importante saber que uno se ha equivocado y habrá que corregir. Y ante esta corrección, uno pide disculpas y uno dice, lo siento, pues hubo, no sé si hubo en el laboratorio algún tipo de malversión o de alguna forma dar explicaciones de por qué se dio un mal diagnóstico. De acuerdo. Ahora, ¿cómo hablar de la muerte o de un diagnóstico complicado con los padres y externarla con los niños? Ese es todo un tema. Ese es todo un tema muy difícil de resumir. Con los niños es más fácil porque con los niños se usan elementos de la naturaleza o quizás si han tenido mascotas, les va a ayudar mucho el saber cuando una planta muere, cuando un pajarito se muere. Esto es más fácil. Con los padres depende mucho, como dije antes, de la edad, del vínculo afectivo que esa persona tenía con ellos, si era distante, si era cercano, qué otras experiencias previas habían tenido sus padres, si ya había muerto alguien más o no. O sea, es todo un tema. Ana, y por último, para cerrar, es una pregunta recurrente. Nos están preguntando sobre qué lectura puedes recomendar para abordar este tema. Bueno, el tema de la medicina o el tema de las malas noticias. De las malas noticias les puedo dar, por favor, busquen al doctor Marcos Gómez Sancho, que es con quien estudié el diplomado de medicina paliativa. Tiene un libro sobre cómo dar malas noticias que puede ser de mucha utilidad para ustedes. Libros de tanatología en sí, puede ser El camino de las lágrimas de Jorge Bucay, puede ser Déjalos ir con amor de Nancy O'Connor. O sea, hay una infinidad de libros, hay varios, por ejemplo, también de Isa Fonnegra, eh, dependiendo qué es lo que estén buscando dentro del amplísimo ámbito de la tanatología. Ana, pues muchas gracias. Hay muchas felicitaciones, les ha interesado mucho el tema. Qué bueno. Agradezco a todos los que han asistido y a ti, Ana, por participar con nosotros y los invitamos a formar parte del Sevier Live. Todavía tenemos semanas por delante y sesiones el día de hoy. Y bueno, los esperamos. Ana, muchas gracias y Gracias a ustedes, gracias a ti, Adriana, gracias a ustedes, estudiantes de medicina, que nos traen mucha esperanza al mundo. gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias, Elsevier.